Capítulo 21. Incipiente 21. El novato del dragón del emperador 21. Izuku estaba trabajando en el último capítulo de su libro de matemáticas cuando se escuchó un pitido. Frunció el ceño y miró a su alrededor antes de darse cuenta de que había venido de su teléfono. Kurohige había bloqueado las funciones de envío y recepción, pero aún era una calculadora perfectamente buena, y la había estado usando así. Sin embargo, había sonado y el sonido era para un mensaje entrante. Sus ojos volaron hacia la parte superior de la pantalla, pero no había barras que indicaran que estaba en una red. Todavía decía SOS. Aún así, Izuku tocó la pantalla para ir a su aplicación de mensajes. Parpadeó cuando vio que había un mensaje. Eso no estaba destinado a ser posible. Primero. Esa era Mei. ¿Por qué no tienes recepción? No, no respondas eso. No necesito saber por qué tienes un teléfono oscuro. Finalmente logré pasar. Mei. Izuku envió la única palabra como prueba. Primero. La respuesta llegó rápidamente. ¿Cómo lograste pasar? La recepción debe estar apagada. Él realmente quería saber. Había jugado con la idea de hackearlo, pero todo lo que leyó no tenía sentido. Necesitaba que alguien le enseñara lo básico si quería meterse en ese tipo de cosas. Tomura, a pesar de que era bueno con la electrónica, era bueno usándola, no construyéndola. Hackeé mi cuenta con las herramientas de mi madre. En realidad nuestro proveedor. Entonces mi cuenta. Tuve que rastrear dónde mi proveedor intentaba enviarte mensajes. Luego hice que pareciera que mi mensaje proviene de su proveedor. Entonces no es un mensaje que dependa de la recepción. O lo hace, pero como cree que eres tú y te envías un mensaje, evita las protecciones normales. O algo así. Creo. Realmente no entiendo cómo funcionan los programas de mi madre. Solo que funcionan. Izuku leyó los mensajes. Ella hizo que pareciera tan fácil. De alguna manera dudaba que realmente fuera tan simple. Pero también parecía como si su madre tuviera algún software no legal. Bueno, no lo diré si no lo haces. Él envió de vuelta. ¿Pueden enviar mensajes que envío a otra red u otro teléfono? Preguntó rápidamente. Si Mei pudiera enviar mensajes, entonces podría enviar un mensaje a Ochako y Toshi. No puedo hacerlo, primero. Solo veo tus mensajes porque abrí la ventana del mío. Si abro la ventana a otros, notarán que hay una ventana abierta. Izuku intentó no sentirse decepcionado por eso. Lo esperaba, pero todavía sentía un poco de decepción. Quería hablar con sus amigos. Estaba agradecido de que hubiera alguien que hubiera logrado hablar con él. De todos modos. Lo he hecho. A Izuku le tomó un momento recordar lo que supuestamente estaba haciendo Mei. Ella estaba buscando tecnología de respiradores para él. Eso es fantástico. Él respondió, pero ya sabía que necesitaba saber un poco más de lo que ella había hecho. Lo había hecho más pequeño y más poderoso. Lo había hecho más eficiente. Pequeño, potente y autolimpiante. Y con casco. A Mei realmente le gustaba escribir rápido, pero respondió la pregunta que él no había escrito. Gracias, escribió. Pero es necesario que haya otras cosas en el casco, añadió. Por mucho que quisiera evitar pensar en ello, sabía que no todos los tubos que se metían en su padre eran para aire. Había algunos para medicina. ¿Qué tan herido está tu papá? Respondió Mei. Muy herido, respondió Izuku. Pero con un sistema de soporte vital portátil, debería poder disfrutar más de la vida. A eso se redujo todo. ¿Qué más hay que introducir? Por una vez ese fue el único mensaje. Dispensadores de medicamentos y almacenamiento, respondió Izuku. Con puntos de inyección. ¿Cuántos mil por cada uno? Frunció el ceño ante esa pregunta. Él no lo sabía. No estoy seguro, admitió Izuku. Esto se va a poner voluminoso. Puedo reducir los dispensadores y los puntos de inyección, pero no puedo reducir los almacenes. Y no había mucho que pudiera encoger el tubo. Podría haberlo encogido más, pero el aire habría estado bajo demasiada presión. Y eso no fue agradable de respirar.
Podía ver cómo sería ese el caso. Estaría demasiado presionado. Por favor, haz lo que puedas, dijo Izuku. No podré devolverte a tu bebé todavía, añadió. Ni siquiera estaba seguro de cuál era la dirección aquí. Primero. Por la inversión que me has hecho, puedes quedártela, escribió Mei. Me estás dando lo que necesito, respondió Izuku. Es una inversión. Voy a necesitar los planos del respirador, aunque tampoco puedo permitir que me los envíes. Hubo una pausa antes de que Mei respondiera. Izuku esperaba no haber dicho nada malo. ¿Seguiré siendo dueño de los planos? Realmente no entendió la pregunta. Tú lo hiciste, entonces eres dueño de él. Pagaste por ello, fue la respuesta. Tendría que investigar un poco lo que eso significaba. Papá había mencionado algo como esto pero no tenía sentido. Tú lo hiciste, así que eres dueño de él, envió Izuku nuevamente. Solo quiero usarlo. Quería que su papá lo usara. Puedo enviarlos, le dijo Mei. Apareció un archivo en su teléfono e Izuku hizo clic en aceptar. ¿Cuánto tiempo piensas para los dispensadores de medicamentos? ¿Cuántos tendrán que ser? Izuku lo pensó. Su padre actualmente tenía 2 puntos de inyección en el cuello y otro en la parte posterior y otro en las mejillas. Se preguntó si eran dolorosos. Al menos 5, respondió. Quizás tenga que reforzar el casco para soportar todo esto, dijo Mei. Está bien, respondió Izuku. No le importaba cómo se veía, siempre y cuando funcionara. Parecen fáciles, pero llevará un tiempo. Tengo que cuidar la desinfección de los puntos de inyección y de los tubos. Tengo que cuidar el almacenamiento, especialmente si alguno de los medicamentos requiere refrigeración. Luego, dispositivos de administración, para que se administre la dosis correcta. Probablemente también los temporizadores. No sé. Izuku miró los mensajes con una suave sonrisa. Le encantaba que Mei pensara en voz alta, por así decirlo. Honestamente, no había considerado algunas de esas cosas. El doctor simplemente parecía inyectar a su papá, pero cuando te detenías a considerar las cosas, las agujas eran esterilizadas y los tubos tenían que serlo. Y no sabía si alguna de las drogas permanecía fresca porque estaba fría. Ya has ayudado mucho, le envió, tratando de decirle que estaría bien si tomara algo de tiempo. Además, sabía que ella tenía su edad, así que no era como si pudiera hacer esto a tiempo completo. Probablemente me llevará un año más o menos si tu papá va a usarlo y confiar en él, entonces tengo que adaptarlo a las especificaciones médicas. Está bien, escribió Izuku. Primero tienes paciencia. Izuku sonrió ante eso. En realidad no lo era. Lo quería ahora, pero eso sería malo. No había pensado en algunas de las cosas que tenía Mei. Era reconfortante que estuviera pensando también en esto. Significaba que el producto terminado sería robusto y no causaría más daños. Me estás ayudando, respondió. Pero voy a necesitar algunos materiales, le dijo Mei. Debería haber estado esperando eso. Mentalmente, Izuku hizo algunos cálculos. Realmente no recordaba cuánto dinero le quedaba, pero era para su papá, así que realmente no importaba. ¿Cuánto necesitarás? Si fuera demasiado, probablemente podría conseguir que el doctor resolviera algo. El hombre conocía sus drogas. Los materiales probablemente no cuesten tanto. Son los materiales y kits de prueba los que costarán. Tendré que limpiar las piezas para comprobar si hay contaminación. Y luego detectarlo. Eso tenía sentido. Izuku esperó a que Mei hiciera algunos cálculos internos. Quizás 50.000 para las pruebas. Izuku había encontrado sus registros de inversiones. Incluso si le hubiera dado tanto ahora, todavía le quedaba mucho, pero notó que primero le había dado 10,000 para que realmente aprendiera. Desde entonces todo había sido solo para materiales. Toma 70.000 porque no te he dado nada por tu tiempo, le dijo Izuku. Primero. Sigues dándome dinero por cosas con las que solo estoy jugando. Mel, me estás ayudando. Y sé que nada es gratis.
Además, no puedo completar mi parte de la fianza ahora, así que te compensarán por ello, añadió. En realidad, es necesario ajustar su chaleco solar. Lo hizo, pero como no había estado en la escuela y no podía hablar con nadie, Izuku no lo había usado por un tiempo. Lo hace, pero no puedes entregármelo en este momento, así que puedes esperar. Casi podía oírla suspirar a través de su teléfono. Muy bien, primero. Voy a empezar a desarrollar esto para usted ahora. Y cuando puedas avísame y puedo ajustar el chaleco solar. Lo haré, respondió Izuku mientras accedía a su cuenta y le enviaba el dinero. Gracias, envió las palabras finales. Si esto ayudaba a su padre, y él no tenía razones para creer que no lo haría, entonces, ella podría quedarse con el resto del dinero de la inversión, y a él ni siquiera le importaría si eso significaba que perdía la pequeña competencia con su padre. Esto era más importante. No, gracias primero por creer en mí. Izuku simplemente le sonrió a su teléfono. Ted, está bien, Izuku, necesito que golpees la bolsa que Gigantomachia sostiene lo más fuerte que puedas, instruyó el Dr. Garaki al adolescente. El hombre gigante sostenía un saco de boxeo que había sido equipado con una serie de sensores para medir la fuerza de los golpes de Izuku. El niño obedeció y el doctor anotó el número. Ahora necesito que levantes todo el peso que puedas, instruyó Kyudai, señalando las pesas. Ten cuidado, añadió la instrucción. Iban a probar cómo Izuku se adaptó a tener dos copias del mismo don. El adolescente levantó una cantidad impresionante de peso. ¿Estás usando tu peculiaridad de fuerza? Garaki pidió confirmar. Sí, respondió Izuku. Bien. Eso es impresionante, le dijo, anotando nuevamente el número. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que Izuku era fuerte y estaba en forma sin ninguna peculiaridad, seguía siendo un número impresionante. Mucha gente olvidó que un cuerpo fuerte realmente ayudaba incluso cuando se utilizaban peculiaridades de mejora física. Fue como un multiplicador. Si tu fuerza base era 1, entonces multiplicar por 10 solo te llevaba a 10, pero si tu fuerza base era 10, entonces te llevaba a 100. Garaki pensó que Izuku era tan fuerte como podía ser sin la peculiaridad. El entrenamiento con Kurohiri y Gigantomachia lo aseguró. Ahora necesito que tomes la copia del Kirk desde aquí, dijo, señalando un pequeño tubo que Honni había traído. Estaban probando más de una cosa aquí. En primer lugar, la habilidad de Izuku con el Kirk, pero también su aceptación de una forma experimental y de una técnica de copia. El adolescente miró con curiosidad al metro y a Honni. Las peculiaridades provienen predominantemente de la gente, dijo Kyudai, sintiendo la necesidad de explicar. Para copiarlas hago un cultivo celular que contiene la peculiaridad, por lo que es solo una masa de células con una peculiaridad, dijo, señalando. Como Izuku no tenía que tocar la cultura, no había necesidad de exponer nada de ella. El adolescente asintió y para su beneficio hizo un movimiento de agarre. Garaki no pudo ver nada pero sabía que Izuku había aceptado el capricho. Y Honni es uno de mis primeros experimentos, continuó cuando la pequeña criatura se llevó el tubo. Estoy muy orgulloso de él. ¿Tú lo creaste? Preguntó Izuku, siguiendo con los ojos a Honni mientras desaparecía en el almacén. Garaki sonrió y asintió. Tiene una peculiaridad de deformación. Eso es increíble, respiró Izuku. Ahora, ¿se ha resuelto el capricho? Preguntó, en lugar de discutir más sus experimentos. No quería entrar en detalles sobre ellos hoy. Izuku asintió. Muy bien, golpea la bolsa otra vez y luego levanta las pesas, le ordenó. Gigantomachia realmente parecía interesada y le tendió el saco de boxeo. Izuku frunció el ceño concentrado, antes de tirar su brazo hacia atrás y golpear la bolsa. Incluso sin mirar las lecturas, Kyudai podía decir que la fuerza era mayor. La forma en que Gigantomachia sonrió lo confirmó. Izuku se acercó a las pesas e inmediatamente recogió la cantidad que tenía antes. Los dejó, añadió más peso y lo recogió. ¡Excelente!, exclamó Garaki. Aunque es la misma peculiaridad, te beneficias.
Me pregunto si obtendrás el mismo beneficio cuando se absorba. Izuku le dedicó una sonrisa. Dijo sin palabras que así lo esperaba, pero Kyudai se inclinaba a pensar que no lo haría. Pero las peculiaridades de la fuerza eran razonablemente comunes. No sería difícil conseguir otros. Y eso también serviría para el mismo propósito. Tendrían que averiguarlo. Usted, doctor, dijo Izuku mientras se acercaba al anciano. Sí, Izuku, respondió distraídamente. Estaba trabajando en algunos ajustes a uno de los Nomu. Este se sentía incompleto de alguna manera, pero no estaba seguro de qué era. ¿Has estado trabajando en soporte vital para papá? No. Ese era un tema bastante delicado. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero Sensei esperaba algo mejor. Excepto que él no era ingeniero. Era biólogo. Podía construir cosas como soporte vital, pero era mucho mejor usándolas. Lo he hecho, Izuku. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, añadió. En realidad, sería más fácil si de alguna manera pudiera trasplantar carne y actualmente estuviera cultivando cuidadosamente varios ojos para Sensei. Si se le permitiera, realizaría las exploraciones necesarias para ver si el hombre todavía tenía el nervio óptico. Si lo hiciera, intentaría implantarlos. ¿Podrías entonces mirar un diseño para un respirador y saber si es bueno? Preguntó Izuku. Kyudai dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirar al chico. Esa no era una pregunta que Izuku debería haber hecho. La moción provocó una explicación adicional. Tengo un amigo al que le interesa el diseño, explicó el niño. Ella diseñó algo para mí. Había mirado los planos y aunque podía ver cómo funcionaban, realmente no entendía por qué era mejor. Podía ver la forma en que los tubos estaban más juntos y cómo Mei había colocado el paquete de baterías para los filtros. Los limpiadores se limpiaban solos, pero, después de leer sobre los respiradores, pensó que sería mejor cambiar los filtros aproximadamente cada semana, lo cual era mucho mejor que los respiradores disponibles comercialmente. Mei realmente fue fantástica en esto. En cierto modo sentía que la estaba engañando. Si esto funcionaba, entonces tendría que hacer algo bueno por ella, pero no tenía idea de qué. Quizás tenga que preguntar. Puedo verlo, dijo Kyudai. Izuku asintió y luego sacó algo de su bolsillo. Resultó ser una tarjeta de datos. Se lo entregó a Garaki. El doctor empujó la tarjeta de datos en un lector y luego abrió el archivo. Era un archivo de diseño. Lo miró unos segundos siguiendo las líneas del diseño. Vio la batería, y luego los depuradores y los tubos. Era muy compacto y ya estaba diseñado para usarse alrededor del cuello. La cuestión era que no podía decir, solo por el diseño, si era funcional o no. No puedo decirlo, Izuku. Es compacto, pero tendré que construirlo antes de poder probar si funcionará, explicó. Está bien, dijo Izuku. Ella me prometió que funciona. Tiene todos los componentes para funcionar, respondió Garaki en tono conciliador. ¿Cuánto tiempo llevará construirlo? Kyudai miró los planos y luego hojeó el archivo. Había una lista de componentes y reconoció la mayoría de ellos. Debería poder terminarlo en unos días, respondió, observando cómo iba todo. Tenía todos los materiales. Simplemente no necesariamente tenía tiempo. Entonces puedo probarlo. Izuku sonrió. Funcionará, dijo con confianza. Estoy seguro de que Sensei estará contento, asintió Kyudai sin llegar a estar de acuerdo. La confianza de Izuku era buena, pero necesitaría probarla para estar seguro. Y necesitaría poner un revestimiento sobre las piezas. Estaban expuestos. Si funcionaba, entonces el doctor sabía que Sensei entraría en combate con él y necesitaría protección. O iba a ver a la gente y no necesitaban saber que la máscara era algo más que una afectación. Un juego apropiado de placas proporcionaría armadura y disfraz. Estaba mirando al chico y vio la forma en que Izuku se inquietaba ante esa noticia. ¿Podrías y podrías no decírselo? Preguntó Izuku suavemente, mirando al suelo. Garaki frunció el ceño. ¿Por qué no quieres que Sensei lo sepa? ¿Qué había hecho mal Izuku? En realidad vi cómo había conseguido los planos.
No estaba destinado a hablar con nadie. Estamos compitiendo, dijo Izuku. No tenía sentido. ¿Competir? Kyudai estaba aún más confundido. En inversión. La expresión de Garaki debe haber sido suficiente para obtener una explicación más detallada. Papá me dio algo de dinero para invertir. Estamos haciendo un conjunto de inversiones juntos y yo tengo otro solo. Estamos compitiendo para ver cuál hace mejor. El doctor parpadeó. Las palabras tenían sentido, pero ¿y cómo se suponía que el niño de 11 años competiría contra Sensei en materia de inversiones? Eso no parecía justo. Pero no era su trabajo ocuparse de la justicia. ¿Y esto es en lo que has invertido? Preguntó. Izuku asintió. Kyudai suspiró. Si funciona y Sensei no pregunta, entonces no se lo diré, estuvo de acuerdo. Si funcionaba, pensó que a All for One no le importaría de dónde procedía el diseño. Gracias, dijo Izuku. Garaki le sonrió al chico. Lo has hecho bien. Es una buena inversión. Izuku le devolvió la sonrisa. Eso espero, susurró, pero no fue una declaración triste, fue esperanzadora. El doctor esperaba que fuera verdad. Capítulo 22. Incipiente 22. El novato del dragón del emperador 22. Muy bien, caballeros, sepárense las marcas en el suelo, ordenó Hiran al grupo de hombres que había traído a través de la puerta de disformidad de Kurohiri. Seguían instrucciones sin refunfuñar, pero no eran los hombres más inteligentes. Habían sido elegidos porque estaban dispuestos y se podría decir que eran perezosos. Era un trabajo rápido por algo de dinero y todo lo que tenían que hacer era mantener la boca cerrada. Está bien, ahora que están allí, póngase las máscaras, instruyó el corredor cuando todos estuvieron en posición. ¿En serio, quieres que hagamos eso? Pensé que era una broma. Uno de los hombres se quejó. No es una broma, es una condición de empleo, respondió Hiran rotundamente. Póntelo o vete. All for One quería gente con la que practicar a su hijo, pero el hombre también estaba paranoico y quería mantener la identidad de Izuku en secreto. Estos hombres, además de no ser inteligentes, eran prescindibles, pero eso era solo una contingencia. El plan era que entraran y salieran y no se dieran cuenta de lo que había sucedido. Les pagarían, pero a él le pagarían más por sus servicios para encontrarlos y nublar sus recuerdos. Entonces, realmente, fue un gran trabajo. El hombre refunfuñó un poco más pero se lo puso. Hiran caminó y se aseguró de que nadie hubiera hecho trampa. Muy bien, quédate ahí parado, y esto terminará en unos 10 minutos, dijo, dándole una señal a Gigantomachia. El hombre enorme había estado de pie en las sombras y nadie lo había notado. El gigante asintió y Hiran observó cómo aparecía otra puerta warp en el centro del círculo que los hombres habían formado. Izuku salió de allí y miró a su alrededor con curiosidad. Habían discutido lo que haría, así que no había necesidad de decirle nada. Izuku primero intentaba tomar una peculiaridad de un hombre, luego de 2, luego de 3 y luego de 6, haciendo que todos cayeran inconscientes mientras lo hacía. Después de haber hecho eso, tenía que devolverles las peculiaridades y luego Hiran borraría sus recuerdos. Si todo iba bien hoy, habría más entrenamiento y más oportunidades para que estos hombres y otros fueran los objetivos de práctica de Izuku. El primer hombre cayó al suelo. Izuku sonrió. El niño descarado nuevamente tenía cabello gris y ojos rosados. Hiran tenía la sospecha de que Izuku usaría ese color cada vez que estuviera cerca. Estarse quieto. Espetó Hiran. Vio la forma en que se movían algunos de los hombres. Y todos ustedes se alejarán de esto. Están aquí para el entrenamiento de dragón, gruñó. La cabeza de Izuku se giró hacia los hombres que se habían movido ligeramente, luego volvió a mirar a Hiran. El corredor dejó escapar un suspiro y observó, pero los hombres se habían estabilizado. El piso está acolchado exactamente por esta razón, les dijo. Eso pareció funcionar. Hiran volvió a sentir a Izuku, comprobando la hora. Izuku se movió de nuevo antes de fruncir el ceño. Cayeron 2 hombres más. Una sonrisa cruzó por sus rasgos.
Levantó una mano y flexionó los dedos, mirando algo que Hiran no podía ver. Pero Izuku sabía que tenía un límite de tiempo y rápidamente se giró para mirar a los siguientes 3 hombres. Volvió a fruncir el ceño y el corredor tuvo la impresión de que al chico le resultaba cada vez más difícil la tarea. Hiran no era tonto. Sabía lo que hacía la peculiaridad de Izuku. Se necesitaron peculiaridades desde la distancia. Pero parecía que había varias maneras en que el chico podía adoptar una peculiaridad. Parecía que podía soportarlo sin noquear a nadie, y eso parecía fácil para él. Noquear a alguien fue más difícil. Los 3 hombres cayeron. Mantenerse firme. Hiran ordenó de nuevo. Si Dragón fuera a matarte, no me pagaría. Izuku respiró hondo antes de girarse para enfrentar a los últimos 6 hombres. Hiran vio al chico tragar antes de bajar la cabeza, concentrándose. En realidad, fue bastante impresionante que no usara ningún gesto. El corredor se preguntó si sería más fácil o si simplemente no era necesario. El hecho de que Izuku ya hubiera adoptado 6 peculiaridades también fue impresionante. No recordaba la primera vez que Izuku había intentado esto con él, porque el chico había usado su don con él. Y no fue solo un pensamiento perverso. Que se use su propia peculiaridad con él. No lo recordaba pero sabía que había sucedido. Estaba bastante seguro de que a Izuku no le había ido tan bien entonces. El chico ahora tenía mucha más resistencia para esto. ¿Cómo practicaste eso? Hiran no tenía idea. Los 6 hombres cayeron e Izuku dejó escapar un gran suspiro. Parecía cansado. Hiran miró la hora. Ahora había tiempo suficiente para recuperar las peculiaridades siempre que tocara a los hombres ahora. Avanzó, regresó al círculo y se movió hacia cada posición, tocando suavemente la cabeza de cada uno de los hombres que había traído aquí. Izuku pareció apreciar el breve respiro pero sabía lo que tenía que pasar ahora. El niño se acercó al primer hombre y se paró junto a él por un segundo antes de asentir y pasar al siguiente hombre. Pasó otro momento antes de que el niño asintiera nuevamente y se moviera nuevamente. Hiran observó cómo Izuku se detenía brevemente ante cada uno de los hombres. Le parecía mucho más fácil devolver peculiaridades que aceptarlas. Cuando terminó, asintió y regresó al centro del círculo. Está bien, hemos terminado, dijo Hiran y eso provocó que Gigantomachia enviara cualquier señal que tenía antes nuevamente. La puerta Ward de Kurohiri apareció y Izuku desapareció nuevamente. El corredor exhaló un suspiro de alivio cuando estuvo terminado antes de mirar hacia el entresuelo. Su pago ha sido transferido. Reconoció la voz de All For One y asintió. Todo salió bien, dijo casualmente. Así fue, estuvo de acuerdo el emperador del inframundo. Habrá más oportunidades, añadió. Hiran no sonrió pero se alegró de oír eso. ¿Cuántos? Manténgalo en las 12 por el momento, dijo el misterioso hombre. Al menos hasta que pueda tomarlos todos a la vez. El corredor asintió. Él podría hacer eso. Kurohiri te transportará de regreso ahora. Incluso con ellos inconscientes. Sí. Sabía que no debía discutir, pero eso era bastante inconveniente. Aún así, debería haberlo esperado. All For One no quería desconocidos en sus instalaciones de entrenamiento. Hiran asintió cuando la puerta Warp se abrió y observó a los hombres caídos. Saludó al pasar. 13 minutos de trabajo no fue un mal día de trabajo. Yakunita no podía creer que no hubiera pensado en esto antes. Era una idea tan fácil que debería haber sido una conclusión inmediata. Tal vez Daruma ya lo había pensado y estaba esperando a que se le ocurriera, o tal vez el hombre realmente había dejado este proyecto en sus manos. Él no lo sabía. El doctor le había dicho que no viniera durante su tiempo libre. Él lo sabía, pero Yakuni tenía que compartir esa idea. Tenía que obtener la opinión de Ujiko sobre si funcionaría, así que corrió a través de los tubos vacíos hacia donde sabía que estaría el hombre. Supo que había cometido un error en el instante en que salió de los tubos y vio al doctor hablando con un niño. Fue el chico quien lo notó primero. Los ojos negros se dirigieron hacia él y Yakuni tuvo la impresión de que lo estaban evaluando en el instante en que el niño lo miraba.
Por lo general, se habría sentido insultado por haber sido despedido tan rápidamente, pero había algo en la forma en que se movía el niño que hizo que Yakuni agradeciera que no lo vieran como una amenaza. No deberías estar aquí, dijo Daruma con urgencia, moviéndose para enfrentarlo. Lo sé, pero, no deberías estar aquí, interrumpió Daruma. Parecía casi frenético. ¿Quién es?, preguntó el niño con curiosidad. Nadie por quien tengas que preocuparte, Is. El doctor se interrumpió y le dirigió una mirada mordaz. Preguntó sin decir una palabra por qué todavía estaba aquí. Yakuni también se preguntó eso, pero había algo que lo mantenía clavado al suelo. Oh. Es uno de tus asistentes, dijo el niño felizmente. Está bien, doctora. El hombre suspiró profundamente y por esa reacción Yakuni supo que este chico estaba de alguna manera conectado con el patrocinador del doctor. De lo contrario, el doctor le habría dicho al niño que se fuera. Puede que Yakuni solo tuviera 17 años, pero sabía cómo funcionaban estas cosas. Lo había visto toda su vida. Los que tenían un don tenían más razón que él y, en este caso, los que tenían dinero podían hacer lo que querían. Yakuni sabía que había cometido un error, pero decidió que estaría mejor cubierto si actuaba como si debería estar aquí. Después de todo, este era su lugar de trabajo, así que no era tan inusual. De alguna manera, obligó a sus pies a moverse mientras se acercaba. Hola. Soy Yakunita Tanaito, dijo, tendiéndole una mano al chico de cabello negro y ojos negros. El niño le sonrió y le tomó la mano. Soy Is, no importante. El doctor interrumpió y Yakuni no escuchó el nombre. Este es Dragón, añadió, presentando al niño con el nombre que había oído usar al corredor. Parecía tan bueno como cualquiera. Algo hizo clic en la expresión del chico y asintió, dándole a Yakuni una sonrisa amistosa. Es un placer conocerte, dijo el niño. Tú también, logró decir Yakuni, tratando esto como si fuera algo normal. Debería ser algo habitual. El doctor suspiró resignado. ¿Querías hablar conmigo, Yakuni?, preguntó. Él asintió y su idea volvió a él. Tuve una idea sobre cómo hacer que copiar una peculiaridad sea más rápido, dijo emocionado. Los ojos del dragón se abrieron como platos. No fue del todo sorpresa, pero no fue una comprensión completa. Dragón ya sabía algo sobre copiar peculiaridades. De nuevo el doctor suspiró. Yakuni está a cargo de un proyecto para copiar peculiaridades de una manera diferente, explicó a Dragón. Eso es fantástico. ¿Y tienes alguna idea para hacerlo más rápido? Dragón volvió esos profundos ojos negros hacia Yakunia. Su expresión era abierta y emocionada. Creo que sí, respondió Yakuni, repentinamente inseguro. Ujiko le indicó que continuara. Me dijiste que si aceleramos el crecimiento de la muestra, entonces la peculiaridad no se copiará correctamente. Creo que dijiste que termina con fallas. Lo hice, estuvo de acuerdo Daruma. ¿Qué pasaría si simplemente aceleráramos la primera parte del crecimiento? Antes de que la muestra muestre una peculiaridad. Sabemos que las peculiaridades suelen aparecer cuando alguien tiene 4 años, entonces, ¿qué pasaría si aceleráramos las primeras etapas del crecimiento y dejáramos que la última parte, cuando la peculiaridad se producirá a una velocidad natural? Explicó su idea rápidamente. Yakuni vio los ojos de Ujiko entrecerrarse detrás de sus gafas. Al adolescente le agradaba el anciano porque al menos consideraba lo que tenía que decir. Si pensaba que no funcionaría, se lo diría y luego le explicaría por qué, pero no descartaría simplemente sus sugerencias. Fue, después de tantos años de ser despedido simplemente porque no tenía peculiaridades, fue agradable. Eso puede funcionar, admitió Daruma. ¿Podríamos probarlo con uno de ellos?, preguntó Yakuni. Les llevaría unos 4 años y medio cultivar las muestras. Habían logrado reducir la etapa fetal a 6 meses y luego dejaron que las muestras crecieran de forma natural. Habían estado incubando durante aproximadamente 1 año, por lo que tenían unos 6 meses.
Eso significaba que debería poder acelerar el crecimiento de uno en unos 3 años de forma segura y aún así permitir el crecimiento natural durante el momento en que surgiera la peculiaridad. Ya veré, dijo Ujiko. ¿Puedes copiar peculiaridades más rápido? Preguntó Dragón. Parecía asombrado. Tal vez, Dragón. Sabes que ya copio peculiaridades para tu padre. Eso explicaba la presencia de Dragón aquí y Yakuni miró al chico nuevamente, esta vez con más atención. Vestía camiseta y pantalón de chándal. No tenía nada de especial, excepto que no estaban demasiado gastados. El chico estaba en forma y Yakuni supuso que probablemente era inteligente. Las personas con la cantidad de dinero que obviamente tenía su padre conseguían tutores y otras cosas para asegurarse de que supieran lo que se estaba estudiando. Dragón asintió. Yakuni sugirió una segunda forma de hacerlo, explicó Daruma. Él fue quien sugirió cultivarlos a partir de muestras físicas. Los ojos negros se abrieron como platos. Eso es increíble. Exclamó Dragón. Le dio a Yakuni una brillante sonrisa. Parecía que el chico ya conocía los conceptos básicos. ¿Y ahora crees que puedes hacerlo más rápido? Preguntó. En teoría, dijo Yakuni. Ujiko asintió. En teoría, estuvo de acuerdo. Dragón, nuestro trabajo aquí no ha sido probado, por lo que a veces las cosas salen mal o simplemente no funcionan. La teoría de Yakuni es sólida. No debería haber ninguna razón para que no funcione, pero puede que no. Tendremos que intentarlo. Él. Dragón asintió nuevamente ante las palabras del doctor. Pero si funciona, significará una copia más rápida de las peculiaridades para que las cosas se puedan hacer más rápido. Sí, estuvo de acuerdo Durama. Es posible que podamos reducir el tiempo necesario para copiar una peculiaridad a 6 meses, en lugar de casi 4 años y medio. Papá estará contento por eso. Lo hará, pero déjanos probarlo primero, Dragón. No quiero hacerle ilusiones si falla. Dragón asintió. Yakuni volvió a mirar al chico. Estaba entusiasmado. Se preguntó si el padre del niño, el padrino de Ujiko, tenía el mismo entusiasmo o si era más pragmático. Probablemente pragmático, decidió Yakuni. No se llegaba a ser tan rico como el hombre tenía que serlo solo por entusiasmo. Y el hombre era obviamente un realista, con una moral limitada. Eso no lo ofendió. Le había dado esta oportunidad. Solo esperaba no haberlo arruinado al conocer a su hijo. No por primera vez, Yakuni se preguntó quién era el patrocinador. Nunca lo había investigado. No necesitaba saberlo pero tenía curiosidad. Preguntaré, le dijo Daruma a Yakuni, moviendo sus ojos hacia la salida. El adolescente sabía lo que eso significaba. Hizo una reverencia. Odiaba hacer reverencias. Odiaba mostrar deferencia hacia alguien, pero no importaba lo acogedor que pareciera Dragón, no sería él quien tomaría la decisión. Lamento interrumpirlo. Nos vemos mañana, doctor, añadió. Fue un placer conocerte, dijo Dragón. Incluso parecía que lo decía en serio. Tú también, Dragón, dijo Yakuni mientras se levantaba. Le dio al chico una sonrisa. Lo mejor era dejar una buena impresión. Y luego se dio la vuelta y caminó de nuevo a través de los tubos, regresando a sus habitaciones. Se estremeció cuando llegó hasta ellos. Miró al techo. No era religioso. A ningún dios le importaban los extravagantes, pero a veces simplemente tenía que suplicar algo. Por favor, no dejes que arruine esto. Él susurró. Ahora estaba en algo bueno, pero sabía que había roto las reglas, y no importaba lo amigable que fuera Dragón, Yakuni sabía que no debía conocerlo. Pero era leal, educado y tenía buenas ideas. Esperaba que eso fuera suficiente. Capítulo 23. Incipiente 23. El novato del dragón del emperador 23 ha realizado mejoras notables en las funciones del respirador, felicitó Dolforuan al doctor mientras se quitaba el casco y permitía a Kyuda y volver a conectar el tubo a los implantes. Gracias, dijo Garaki mientras se llevaba el casco. Probé un diseño actualizado, dijo. Quien quiera que fuera el amigo de Izuku, sabía lo que estaba haciendo.
Había sido difícil construirlo. El diseñador asumió muchos conocimientos y solo porque Garaki estaba familiarizado con cómo debía funcionar un respirador pudo descubrir cómo querían que se armaran las cosas. Los efectos aparentemente fueron lo suficientemente buenos como para que Isashi notara la mejora. Todavía siento los efectos secundarios de las drogas, añadió Isashi. ¿Qué efecto es el más destacado?, preguntó Kyudai. Si pudiera aislar lo que sentía Sensei, entonces podría ajustar mejor las drogas. Náuseas leves y hormigueo en el lado izquierdo. Si All for One se quejaba de ello, Garaki podía asumir con seguridad que los síntomas eran peores que leves. Probablemente fue una de las drogas eugeróicas. Veré qué ajuste puedo hacer, prometió. Bien, dijo All for One. Ahora, entiendo que Izuku conoció a uno de tus asistentes. Había esperado evitar esta conversación, pero debería haber sabido que Sensei solo lo permitiría durante un tiempo. Uno de ellos entró en un momento en el que no debía, explicó. Sensei le dio una mirada. Fue una instrucción para explicar más. Él sabe que Izuku es tu hijo, pero no sabe quién eres tú ni el nombre de Izuku, comenzó Kyudai. Eso fue algo bueno. ¿Por qué deseaba verte? Tenía una sugerencia para copiar peculiaridades más rápido, dijo Garaki. Eso pareció llamar la atención de Sensei. Incluso sin ojos, el hombre podía dar una mirada impresionante. Actualmente estamos cultivando clones a una velocidad natural. Cuando tengan aproximadamente 4 años, la peculiaridad se desarrollará. No se puede acelerar el crecimiento, o la peculiaridad no se formará adecuadamente. Sin embargo, es posible acelerar los primeros años de crecimiento y luego volver a su velocidad natural antes de que aparezca la peculiaridad, lo que le permite desarrollarse y presentarse sin estrés. El anciano definitivamente estaba interesado. ¿Este es el niño que sugirió la clonación? Sí, Sensei. All for One guardó silencio por unos momentos. Kyudai era consciente de que el hombre estaba determinando el destino de Yakuni en esos momentos. Se acarició la barbilla. No se ha resistido a mis sugerencias, murmuró antes de asentir. Muy bien. Acelera uno para ver si la idea funciona, y luego, si funciona, tráemelo. Garaki asintió. Eso fue algo. A él le gustaba Yakuni. El niño era inteligente, curioso y sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero no le importaba que fueran otros humanos. Fue un buen asistente. Y con suerte, All for One lo vería. Solo el tiempo lo dirá. Izuku tiró de su Gakuran mientras caminaba por la calle. Él estaba emocionado. Era el primer día de secundaria. Y él iba a la escuela en Mie. Eso fue fantástico. Excepto por el viaje. Todavía vivía en Yokohama. Eso significaba que tenía que viajar a través de la puerta Ward de Kurohiri. Para asegurarse de que no lo pillaran yendo y viniendo, su padre había alquilado un pequeño espacio de oficina y Kurohiri lo dejó allí. Cuando regresaba a casa cada noche, iba allí y le enviaba un mensaje al hombre brumoso. Si Kurohiri no podía recogerlo inmediatamente, entonces se lo haría saber e Izuku podría hacer algunos deberes allí. Ese era el plan, de todos modos. Y cada vez que salía o entraba a la oficina, tenía que tener un color de cabello y ojos diferente. Esa fue una de las condiciones que su padre le había impuesto para regresar a la escuela en Mie. También discutieron cómo podría hablar con sus amigos sobre por qué desapareció. Tomura iba a ser culpado por destruir su teléfono. Sus amigos no sabían exactamente cuál era la peculiaridad del adolescente mayor, por lo que Izuku diría la verdad sobre la peculiaridad de Tomura. Su teléfono se desintegró al mismo tiempo que su papá tuvo una recaída. Eso requirió aislamiento y sin su teléfono, no pudo contactarlos. Papá le había comprado un teléfono nuevo con un número nuevo y no le había permitido poner los números de Ochako y Toshi en él. Tenía que mantener la ilusión de que Tomura los había destruido. No le gustó esa parte. Agregó un paso adicional para encontrar a Himiko nuevamente, pero recordó que iba a recuperar a 2 amigos, así que eso ya era algo. Tenía el pelo rojo brillante en ese momento con ojos rojos a fuego.
Mientras caminaba por las siguientes 2 cuadras, suavizó el tono a castaño rojizo antes de cambiarlo lentamente a un rubio oscuro. Sus ojos cambiaron a negros para acompañarlos. Le gustaba probar combinaciones no tradicionales. Centrarse en su cabello y color de ojos significaba que no tenía que concentrarse en sus nervios. Conocía el camino a la escuela secundaria Yakorki y había pasado el examen fácilmente, por lo que no estaba preocupado por el año venidero. Le preocupaba que sus amigos no lo perdonaran. Hiran había confirmado que iban a esa escuela. Izuku se detuvo en la última esquina. Una vez que doblaba aquí, había otras 3 cuadras y luego estaría en la puerta de la escuela. Podía verlos y miraba. Izuku respiró hondo y se decidió por el color de su cabello. Hoy elegiría los colores de Hiran. Elegir a alguien para modelar su cabello y color de ojos le facilitó sostenerlo. Respiró hondo y dobló la última esquina, caminando hacia la escuela. Tenía que encontrar su salón de clases y luego podría encontrar a sus amigos, y esperar que siguieran siendo sus amigos. Izuku se detuvo en la puerta de su salón de clases. Reconoció la voz. Ochako. Hubo un murmullo de respuesta, que pensó que era Itoshi. Las lágrimas se formaron en las esquinas de sus ojos. Los había extrañado. Los había extrañado mucho. No supe nada de él, estaba diciendo Itoshi. ¿Dónde está? Preguntó Ochako. Izuku se mordió el labio al darse cuenta de quién estaban hablando. A él. No quería entrar allí. ¿Cómo se lo iba a explicar? De repente se sintió enfermo. Todavía lo extrañaban. Entró en la habitación, deliberadamente sin mirarlos. Con su cabello gris y sus ojos rosados, sabía que no se parecía mucho a lo que ellos sabían. Había estado cambiando su cabello y color de ojos cuando los dejó, pero ambos sabían que tenía cabello y ojos verdes. No podía esperar que lo reconocieran ahora. Tenía 14 años y se sentó en su escritorio. No miró a su alrededor sino que mantuvo su atención en sus amigos. Afortunadamente, su nueva maestra llegó a tiempo. Mi nombre es señorita Watasu, bienvenida a la clase 1B de la escuela secundaria Yakorki, se presentó. Algunos de ustedes vienen de las mismas escuelas primarias, otros no, así que para empezar, nos presentaremos antes de repasar el plan de estudios. Estudiante número 1. Izuku había pasado por esto antes, varias veces y escuchó los nombres sin hacer nada. Ochako era el estudiante número 10 y entonces lo llamaron. Como siempre, la introducción incluía tu nombre y peculiaridad. Él todavía no entendía eso y decidió no decir cuál era su peculiaridad. Se levantó para pararse frente a su escritorio. Mi nombre es Izuku Chui, dijo, mordiéndose el labio al ver que Ochako se sobresaltaba cuando decía su nombre. Itoshi estaba sentado detrás de él pero podía sentir unos ojos morados taladrándolo. Ochako se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. Izuku le dedicó una suave sonrisa mientras asentía con la cabeza. Me gusta la ciencia, completó su introducción y volvió a sentarse. ¿Cuál es tu peculiaridad? Preguntó la señorita Watasu. ¿Mi peculiaridad? Preguntó Izuku. Sí, tu peculiaridad, insistió. Golpeó con los dedos su escritorio. Sabía que ella estaba insistiendo porque la escuela secundaria Yakorki segregaba a los estudiantes sin peculiaridades, al igual que lo hacía la escuela primaria. Esta vez todos entraron en una gran clase compuesta. No estoy seguro de cómo el proporcionar información sobre mi peculiaridad afecta mi presentación, ya que es simplemente una parte de mí y, como no tengo licencia para usarla, no puedo mostrarla. Fue un tanto agradable ver la forma en que los hombros de Ochako temblaban de risa ante sus palabras. Ella guardó silencio pero le hizo gracia. Su maestra lo fulminó con la mirada pero siguió adelante. Estudiante 15, llamó. La chica detrás de él se levantó y se presentó. Incluyó detalles sobre su peculiaridad. Izuku solo suspiró y sacudió la cabeza mientras esperaba la presentación de Itoshi. Su amigo era el número 19, y cuando Itoshi se levantó, Izuku se giró levemente para mirarlo. Mi nombre es Itoshi Shinzou, dijo, con sus ojos morados brillando. Me gusta jugar juegos mentales.
Izuku casi se echa a reír ante eso y le sonrió a su amigo cuando se sentó después de ese anuncio. La señorita Watasu suspiró pero no se molestó en preguntarle sobre su peculiaridad. Simplemente llamó al siguiente estudiante. Las presentaciones terminaron rápidamente. Izuku reconoció a algunos de su escuela primaria, pero a nadie con quien fuera particularmente cercano, excepto a Ochako y Toshi. A pesar de sus nervios se sentía emocionado de que estuvieran en la misma clase. La señorita Watasu pasó al plan de estudios después de las presentaciones e Izuku, como todos los demás, sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas. A la hora del almuerzo, Izuku apenas había sacado su cuaderno cuando se escuchó un chillido. Izuku. Ese era Ochako. Ella saltó de su asiento y le dedicó una sonrisa súper amplia. Él permaneció sentado mientras ella le rodeaba el cuello con los brazos. ¿Estás aquí? Ella aplaudió. Lo soy, respondió. Y Toshi se acercó, llevando una bolsa con su almuerzo. Lo siento, Izuku dijo primero la disculpa. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Ochako soltó las preguntas, pero Toshi asintió en señal de apoyo. Ochako agarró su bento mientras Izuku sacaba el suyo y Toshi les agarraba dos sillas. Lo siento, dijo Izuku de nuevo. Tomura rompió mi teléfono. ¿Cómo? Preguntó Toshi. ¿Sabes cuál es su peculiaridad? Preguntó Izuku. Los dos sacudieron la cabeza mientras desenvolvían el furoshiki de sus almuerzos. Izuku alisó el suyo para que fuera el mantel mientras Ochako y Toshi levantaban sus almuerzos antes de dejarlos sobre su escritorio. Es desintegración, les dijo. Toque de 5 dedos, como el tuyo Ochako, asintió con la cabeza. Y puf, mi teléfono ya no estaba. Él suspiró. Y papá tuvo una recaída, añadió con lágrimas en los ojos. Oh, no. Ochako jadeó. ¿Él está bien? Izuku respiró hondo. Está bien, confirmó. Pero tomó un tiempo, añadió. Lamento mucho no haber podido contactar contigo, repitió. Pero como papá estaba enfermo no pude conseguir un teléfono nuevo y con el teléfono desintegrado no podía recordar tus números. Una lágrima corrió por su rostro. Podría estar llorando, pero estaba feliz de que estuvieran sentados aquí. Le dijo sin palabras que estaba perdonado. Puede que se burlaran de él por eso, pero fue perdonado. Izuku, está bien. No es tu culpa. Tu familia es lo primero, intentó consolarlo Toshi. Quería contactarte, lo reforzó Izuku. Bueno, ya estamos aquí. Y tu papá se está recuperando, así que todo ha salido bien, dijo Ochako. Izuku le sonrió. Y todavía tienes un color de pelo extraño. Ella añadió. Él se rió de eso. Me gusta cambiarlo, dijo Izuku. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Estaban bien ustedes dos? ¿Tuvieron algún problema con las arañas? Y Toshi suspiró. Eso le dijo a Izuku lo suficiente. ¿Estás bien? Preguntó Izuku con urgencia. Estamos bien, le dijo Toshi. No es que pudiera hacer mucho. Ninguno de nosotros fue tan tonto como para enfrentar sus desafíos. Ochako se rió. Eso incluso si tuviera que lanzar un desafío, logró decir. Toshi. Reprendió Izuku, sintiendo como si nunca se hubiera ido. Se sintió bien. Las náuseas que lo habían estado molestando desaparecieron. Se sintió relajado. Él sabe cuál es mi peculiaridad. No es mi culpa, se defendió Toshi. Izuku sonrió. Es cierto, dijo. Vino aquí. Ochako resopló. Desafortunadamente. Pero al menos una clase diferente, dijo Toshi. Aunque, se detuvo y deliberadamente tomó un bocado de su almuerzo para retrasar la continuación de su sentencia. Aunque, instó Izuku. Probablemente todavía esté buscando una pelea contigo, le advirtió Toshi. Ante eso, Izuku se rió al recordar lo que había hecho la mayoría de los días durante el último año y un poco. La gigantomaquia fue un desafío. Apenas valía la pena mencionar a Gatarui.
El año pasado no me senté al lado de papá todos los días, les dijo. Seguí con mis estudios y, ¿te acuerdas de Gigantomachia? Les preguntó. Hitoshi asintió mientras Ochako fruncía el ceño. Él estaba en mi fiesta de cumpleaños, le recordó Izuku. Oh sí. Dijo Ochako. Él es el guardaespaldas de mi papá, les recordó Izuku. Él me enseñó a luchar. Dos pares de ojos muy abiertos lo miraron ante esa información. Izuku sonrió. ¿No le digas a Gatarui? Preguntó. Hitoshi se rió. ¿Quieres pelear? En realidad no estuvo de acuerdo Izuku. Pero si eso es lo que se necesita para que sea tolerable, entonces estoy dispuesto, dijo antes de darle un mordisco a su bento. Kurohiri le había preparado un tonkatsu. Estuvo bien. El arroz estaba esponjoso y la salsa tenía la cantidad justa de sabor. No estuvo tan mal, dijo Ochako. Además, esta es una escuela nueva y ya conseguiste enfadar a la profesora, comentó. Izuku resopló. Mi peculiaridad es parte de mí, por lo tanto, mi nombre es realmente todo lo que necesitas saber, explicó. Ochako levantó las manos. Lo sé, lo sé. Y al no decirlo, se lo hiciste más fácil a Hitoshi, añadió. La gente todavía no, Izuku no pudo terminar. Sí, ellos son. Eso es estúpido, declaró Izuku. En realidad es un reflejo de ellos, corrigió su afirmación. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hitoshi. Sabía sobre qué estaba preguntando Izuku. La gente había sido cautelosa con él una vez que supieron cuál era su peculiaridad. Lamentablemente, la respuesta fue sí. Gatarui había sido cauteloso, pero no lo suficiente y eso era comprensible. Usó su peculiaridad en Gatarui. Pero no lo usó con otras personas. Nadie parecía recordar eso. ¿Por qué tienen tanto miedo de que uses tu don con ellos? Para mí, eso significa que usarían su don contigo si pudieran. Solo tienes miedo de algo que imaginas o de algo que crees que podrías hacer tú mismo. Tienen miedo porque usarán su don si pueden, concluyó. Ochako parpadeó ante la información antes de asentir lentamente. Eso realmente tenía sentido. Entonces cualquiera que esté preocupado de que Hitoshi use su don es alguien que usará su don si cree que puede salirse con la suya. Ella hizo la pregunta resumida. Izuku asintió. Eso suena bien, estuvo de acuerdo antes de girarse para mirar a Hitoshi a los ojos. Básicamente, son idiotas, dijo, inexpresivo. Eso provocó otra risa en Hitoshi. Izuku sonrió y se relajó completamente mientras continuaba almorzando con sus amigos. Se había perdido esto y el solo hecho de estar aquí lo hacía feliz y sacó el amuleto verde que se había puesto esta mañana. Se lo tendió a sus amigos. Ochako se rió y sacó el suyo. El mío está en casa, admitió Hitoshi. Izuku tocó su colgante con el de Ochako. Parecía el comienzo de un ritual, pero se sentía bien. Tráelo mañana, dijo Izuku mientras sonreía. En ese momento, no le importaban las restricciones que su padre le había impuesto para venir a la escuela aquí. Sus amigos valieron la pena. Capítulo 24. Incipiente 24. El novato del dragón del emperador 24. Operar a alguien con una peculiaridad de regeneración fue una pesadilla. Después de todo, en primer lugar, no estaban destinados a necesitar cirugía. Pero Garaki perseveró y agradeció que All For One tuviera una tolerancia al dolor extremadamente alta, de lo contrario esto no hubiera sido posible. El anestésico simplemente se había metabolizado, lo que significaba que había que hacerlo sin ese beneficio. Isashi no estaba dispuesto a arriesgar las cantidades de drogas que se necesitarían para noquearlo. Aún así, cada vez que Garaki cortaba, la herida sanaba rápidamente. Significaba que tenía que cortar porciones más grandes, para poder trabajar en un área antes de que sanara y eso lo había dejado cubierto de sangre hasta los codos. Esto no está funcionando, gruñó Kyudai, mientras cortaba de nuevo la piel que cubría las cuencas de los ojos de Sensei. Tenía todo listo para el momento en que hizo el corte y el nuevo globo ocular descansaba en la mejilla del hombre. Garaki cortó la piel y luego empujó el globo ocular por la abertura antes de que la regeneración pudiera tener efecto.
No fue exactamente su mejor trabajo, pero seguía volviendo al hecho de que la cirugía no era algo que alguien con una peculiaridad de regeneración necesitara. Se suponía que debía colocar delicadamente el globo ocular y asegurarse de que el nervio óptico se conectara con los vasos sanguíneos, pero no tuvo tanto tiempo para funcionar. Así que esto era más parecido a introducir material extraño pero familiar y esperar que la peculiaridad de la regeneración lo aceptara. No estaba funcionando. Kyudai sacudió la cabeza y retiró las manos. El corte que había hecho sanó mientras miraba y el globo ocular fue absorbido por el cuerpo de Hisashi. No estoy seguro de que esto sea posible. O si lo es, abandonarás el don de regeneración mientras realizo la cirugía, dijo Garaki a All for One. El hombre salió del trance en el que se había puesto mientras Kyudai estaba operando. Garaki observó cómo Hisashi flexionaba los músculos de su rostro. Era como si estuviera estirando nuevamente el tejido cicatricial o sintiendo cómo los músculos se unían. El doctor realmente no podía culparlo por ello. Había tenido que cortar bastante, pero ahora que la operación había terminado, no hubo cambios en la condición de Hisashi. «Prepara algo entonces», dijo All for One, mientras se sentaba. Llamó a una pequeña palangana y escupió sangre en ella antes de silbar mientras pasaba una mano por las depresiones que eran las cuencas vacías de sus ojos. «Lo haré», prometió Garaki. «Quizás sea una peculiaridad demasiado buena. ¿Hay algo más en los registros?» «Nada obvio», respondió. Realizó búsquedas constantes en los registros de peculiaridades a los que tenía acceso, pero la gente tendía a no poner nombres descriptivos para las peculiaridades de regeneración. Garaki sospechaba que se trataba de una de esas políticas que nunca se redactaban oficialmente pero que se aplicaban. Tenía sentido y era mucho más seguro para el individuo. Todos para uno asintió. Lo sabía y sabía que confiar en los registros era una mala forma de encontrar peculiaridades, pero en ese momento estaba algo limitado. Prefería ver una peculiaridad en acción antes de adoptarla. Entonces tendría una mejor idea de sus limitaciones y de sus usos más obvios. «Creo que es hora de que Izuku adquiera algunas peculiaridades más», murmuró. El doctor sabía lo que quería decir pero no le correspondía hacer nada. «Iré a limpiar», dijo, extendiendo la mano para quitarle la sábana quirúrgica a Hisashi. Estaba, como la mayoría de las cosas involucradas en esta cirugía, cubierta de sangre. All for One no respondió y Kyudai supo que el hombre estaba pensando. Sacudió la cabeza. Tenía que haber una manera más fácil de hacer esto. Solo tenía que encontrarlo. Ted, una de las cosas que Izuku pudo sacar de su viejo teléfono fue el número de Imasa. Le envió un mensaje a su amigo tan pronto como pudo, explicándole que su teléfono había sido destruido y que recién ahora había conseguido uno nuevo. Fue entonces cuando Izuku aprendió que el silencio era realmente difícil de manejar. Inasa tardó días en responder, pero finalmente el chico de ojos negros lo hizo. Izuku dio un suspiro de alivio cuando llegó el mensaje y luego, para no parecer demasiado ansioso, esperó 10 minutos antes de responder. Fueron los 10 minutos más largos de su vida. Pero esto le llevó a poder relajarse. Aquí estaba la bahía de Kazumigara. La prefectura organizó jornadas de práctica extravagantes. Siempre y cuando no lastimes a nadie, puedes venir a la hora designada y usar tu don. Era particularmente popular entre aquellos que tenían peculiaridades de volar o del agua. Realmente no podían utilizarlos en la vida cotidiana. Volar sobre el lago era una buena práctica y aquellos que pudieran usar agua, o que tuvieran branquias o algo similar podían sumergirse en el lago. Cuando le dijo a Kurohiri que quería ir a uno de los días de práctica de Quirks, el hombre brumoso no estaba seguro, pero su padre lo apoyó. Papá había señalado que era una buena oportunidad para practicar su peculiaridad y ver qué otras peculiaridades había. Izuku no había mencionado que se encontraría con un amigo. Inasa tuvo que persuadir a sus padres de que sería una buena idea que fuera. Le ayudaría en su formación. Kurohiri lo había dejado antes e Izuku ya había realizado el registro obligatorio. Por hoy era Izuku Renshi y su peculiaridad era vuelo. No podría practicar el aliento de fuego ni nada más, pero podría ver a Inasa. Estaba esperando al otro chico que ahora estaba cerca del registro.
El rostro de Izuku se iluminó con una sonrisa cuando vio a su amigo. Inasa. Gritó, saludando casi frenéticamente. El chico de cabello castaño miró a su alrededor antes de verlo y sonreír. Tengo que registrarme, le dijo Inasa. Él asintió. Como la primera vez que conoció a Inasa, su cabello era blanco y sus ojos dorados. Era algo predeterminado, pero sabía que a su padre no le gustaba que lo usara. Papá había explicado que se sentía halagado de que Izuku se pareciera a él, pero le preocupaba que Izuku fuera encontrado por eso. Excepto que no tuvo más remedio que encontrarse con Inasa con este aspecto porque eso es lo que el otro chico esperaría. Izuku estaba trabajando en hacer otro defecto de cabello morado y ojos castaños. Fue una mezcla de Ochako y Toshi. Casi había logrado convertirlo en uno de los valores predeterminados que utilizaba si de repente necesitaba cambiar su color de cabello y ojos. Era más fácil copiar a alguien que estaba presente, pero eso ya no era necesario. Esperó mientras Inasa se registraba. Fue un proceso rápido. Simplemente querían su nombre, dirección y peculiaridad, más la tarifa. Izuku había usado su nombre. Kurohiri le había dado una dirección de apartado postal para usar cuando le dio el dinero para la tarifa. ¿Has tenido muchas oportunidades de practicar? Izuku preguntó cuando se registró Inasa. Los dos mostraron sus pases y caminaron hasta la orilla. No tanto como me gustaría, admitió Inasa. Puedo sostener los 6 torbellinos pero todavía no puedo girar tan fuerte como tú. ¿Quieres que te lleve entonces? Izuku bromeó con una sonrisa. Por un momento pareció que Inasa se ofendería, pero luego se encogió de hombros. ¿Por qué no? Él rió. Hoy no voy a practicar fuego, por razones obvias, dijo, señalando al aire. Ya habían salido volantes. Algunos eran individuos y otros volaban en grupos. Un poco lejos de ellos, Izuku pudo ver a un padre flotando en el aire, animando a su hija a volar hacia él. En días como este, extrañaba a su papá. Hizo una plataforma y subió a ella. Salta, dijo Izuku, señalando el espacio a su lado. Se hizo ligero de kilo para que fuera más fácil llevar a Inasa. El otro chico dio un paso deliberado y pareció sorprendido cuando su pie tocó la sólida plataforma. Te dije que hago plataformas, Izuku se rió ante su sorpresa, y luego se fueron. Lo sacó en diagonal. Esto es un poco más que una plataforma. ¿Cómo la mueves? Practica. La plataforma está hecha de aire, y simplemente la empujo haciendo que otras moléculas de aire hagan el trabajo. O puedo seguir haciendo plataformas y correr sobre ellas. ¿No te caes? Preguntó Inasa mientras se elevaban sobre el lago. Izuku no pudo mantener su expresión clara ante eso. Tú haces. Inasa leyó la respuesta mientras se reía. No es como si pudiera verlos, se defendió Izuku, cuando se detuvieron. Estaban a unos buenos 300 metros de la orilla y tal vez a 100 metros de altura. Una caída desde esta altura te mataría, pero ambos tenían peculiaridades de vuelo. Se volvió hacia Inasa. Etiqueta. El chico de cabello castaño sonrió. Pero tú lo eres. Asintió, saltando de la plataforma. Hubo un silbido de viento mientras se alejaba volando. Izuku sonrió y esperó unos momentos antes de partir tras Inasa. Quería ver cuánto había mejorado su amigo. Izuku jadeó mientras yacía en una plataforma. Inasa yacía a su lado en un estado similar de falta de aliento. Realmente no esperaba que otros se involucraran en el juego de la mancha, pero había cobrado vida propia. Primero, otra chica se había unido y luego y en realidad, Izuku no estaba seguro, pero parecía como si todos se hubieran unido, convirtiendo su simple juego de pilla-pilla en un juego gratuito para todos. Ni siquiera estaba seguro de haberlo sido ya. ¿Estás bien reteniéndonos aquí? Inasa jadeó ante la pregunta. Sí, tragó Izuku, con el pecho agitado. Aún así, las plataformas son sencillas, explicó. Finalmente, el juego pasó de ser libre para todos a ser para todos contra él e Inasa. Había sido divertido, pero caótico y finalmente los dos tuvieron que retirarse. Había tanta gente aquí.
La gente de abajo, en la orilla y en el agua había aplaudido el juego aéreo, aunque Izuku estaba seguro de que nadie sabía si había reglas, equipos o algo así. Simplemente se veía bien. Has mejorado, le dijo Izuku a su amigo. Todavía no puedo girar tan fuerte como tú, objetó Inasa. Probablemente estaba recordando el primer pase. Lo había dejado demasiado tarde para esquivarlo e Izuku le había cortado el costado. Es solo práctica. Lo lograrás, le dijo Izuku. Oí. ¿Siguen jugando ustedes dos? Alguien llamó desde abajo. Izuku rodó sobre la plataforma y asomó la cabeza por el borde. En un minuto, gritó en respuesta. Tenemos que recuperar el aliento, añadió. La mujer que había llamado sonrió. Estaba vestida sensatamente para hoy con un mono ajustado que tenía aberturas para las alas. Eran gloriosas alas emplumadas que se extendían a cada lado de ella. Ella no era la única con alas, pero en opinión de Izuku eran algunas de las más hermosas. Otros tenían alas de insecto o de murciélago. Y mucha gente no tenía alas, pero tenía la capacidad de volar como parte de su peculiaridad. Debajo de ellos, en el agua, se veían las sombras de mucha gente. Algunos estaban bajo el agua y parecían contentos de permanecer bajo el agua. Otros retozaban en el agua, nadaban mucho más rápido de lo que podía hacerlo un humano normal, o saltaban fuera del agua y realizaban trucos impresionantes. Izuku decidió verlos más tarde. Has mejorado, repitió Izuku a Inasa. Puedo decir que estás usando torbellinos mucho menos poderosos para mantenerte en el aire, así que eso es bueno. El otro chico asintió. He estado tratando de trabajar en todo, explicó. Izuku sonrió. Sabía cómo era eso, aunque no podía explicarlo todo. Observó el tumulto debajo de ellos. Todavía era un juego libre para todos, aunque mientras observaba pudo ver que los equipos comenzaban a formarse. Parecía como si fueran los caprichos alados versus los que no los tenían. ¿Quieres jugar más? Preguntó Izuku. Todavía no. Me siento un poco cansado, admitió Inasa. ¿Cómo lo llevas? Preguntó, ignorando la ironía de la pregunta, dado que Izuku lo sostenía en alto. Solo estoy usando un aspecto de mi peculiaridad, así que es más fácil, dijo el chico de pelo blanco. ¿Quieres almorzar en su lugar? Eso suena bien, suspiró Inasa. Izuku se rió entre dientes y luego comenzó a mover la plataforma. Observó dónde estaban, en relación con el lago, y cuando estuvieron sobre la tierra los dejó caer hacia abajo. Aunque no demasiado rápido. No quería que Inasa pensara que se estaban cayendo. Había una hilera de tiendas instaladas en tiendas de campaña que formaban una calle cerca de la orilla del lago. Izuku los derribó sobre una zona de césped donde ya había algunas personas sentadas sobre lonas. Los dos niños sonrieron a la gente mientras aterrizaban. Incluso aterrizas mejor que yo, dijo Inasa. Practica, dijo Izuku. Lo lograrás, animó al otro chico. Inasa se detuvo y lo miró seriamente. No estamos destinados a utilizar nuestras peculiaridades, dijo. Solo los héroes pueden hacerlo. Días como este, dijo, señalando a las personas que vuelan y nadan, son fantásticos, pero hay muchas posibilidades de que eventualmente se cierren. Entonces, ¿cuánto practicas? Izuku le dedicó una sonrisa irónica. Él sabía todo eso. Días como este, dirigidos por la prefectura, eran tolerados, pero si algo salía mal, sabía que lo cerrarían. Se pasó por alto el uso de peculiaridades en los niños, especialmente si no estaban lastimando a nadie o era algo inofensivo. Casi todos los días, admitió Izuku. Pero normalmente solo pequeñas cosas. Entonces, ¿cómo te volviste tan fuerte volando? No muestras ningún signo de agotamiento de peculiaridades, señaló Inasa. Pequeñas cosas, todos los días, repitió. También ayudó que hoy fuera un día soleado y estuviera convirtiendo esa luz en energía. Aunque no podía decirle eso a Inasa. Sé algo que podrías intentar, sugirió. Lo hice cuando estaba aprendiendo a hacer plataformas, añadió. ¿Qué es? Un día traté de caminar a 1 pulgada del suelo. Lo intenté en todas partes.
En casa, afuera, sobre el pasto, sobre el agua, en todas partes. Y como solo era una pulgada, si perdía la concentración no lo hacía. Caían muy lejos y la gente realmente no tropezaba con ellos si no era lo suficientemente rápido para quitarlos cuando caminaban cerca de mí. Los ojos negros de Inasa se abrieron mientras pensaba en ello. Aunque no estoy seguro de si serías capaz de hacer eso. ¿Puedes hacer que tus torbellinos sean tan pequeños?, preguntó Izuku. Probablemente no hasta una pulgada, pero podría intentarlo con un par de pulgadas, dijo mientras pensaba. Izuku miró a su amigo, mirando de arriba abajo. Inasa era mucho más alta que él. No se puede subir demasiado, señaló. Si lo hiciera, Inasa golpearía los marcos de las puertas. Oye, dijo el chico de ojos negros al captar la referencia. Izuku sonrió y se puso fuera de su alcance cuando Inasa se acercó a él. No soy yo quien me va a golpear la cabeza. Bromeó antes de salir corriendo, riendo. El chico de cabello castaño lo siguió. Regresa aquí. Inasa gritó, pero fue un grito feliz. Después del almuerzo, respondió Izuku mientras los conducía hacia la hilera de puestos. Inasa se rió e Izuku sonrió. Iba a ser un día divertido. Se alegró de poder venir. Capítulo 25. Incipiente 25. El novato del dragón del emperador 25 puede sostener mi bolso. Izuku le preguntó a Ochako, extendiendo su mochila. Ella lo tomó pero lo miró con ojos preocupados. Estaré bien, la tranquilizó Izuku. ¿Estás seguro?, preguntó Itoshi. Ha estado practicando desde tu última pelea, le recordó el chico de cabello morado. De nuevo. Izuku le dedicó una pequeña sonrisa. Yo también, dijo. Quizás fue un poco arrogante, pero había estado practicando desde su última pelea. Y es mejor acabar con esto de una vez, añadió. Ante eso, Ochako asintió, aunque era evidente que no le gustaba ese pensamiento. Gatarui esperó una semana entera desde el comienzo de la escuela secundaria antes de que el chico con forma de araña se acercara a ellos y les lanzara su desafío. Por supuesto, había insinuado que la desaparición de Izuku se debía a que tenía miedo. Izuku había aceptado que era porque tenía miedo, y agregó que tenía miedo de que su padre muriera después de una recaída. La bofetada no había pasado desapercibida para los demás. Entonces Gatarui lanzó su desafío. Izuku suspiró y estuvo de acuerdo, pero dijo que tenía que ser rápido. Honestamente se preguntó por qué el adolescente estaba haciendo esto. Ni siquiera era el primer mes de clases y él les daría una reputación. Pero si hacía esto bien, entonces no tendría problemas con Gatarui por mucho tiempo. ¿Sabes? Es extraño verlo sin Arata, comentó Izuku. Ochako resopló. Arata Ogawa había ido a una escuela secundaria diferente. Gatarui Kumou había logrado encontrar otro seguidor. Minato Amano. Su viejo amigo había pasado oficialmente a la categoría anterior. Izuku pensó que a Ochako le dolía más verlo, ya que ella había sido amiga de él mucho después de que él se transfiriera de escuela. De todos modos, tengo un límite de tiempo, así que será mejor que nos vayamos, dijo Izuku. Después de la escuela, tuvo algo de tiempo para ir a la oficina para que Kurohiri lo recogiera, pero sabía que no podía llegar demasiado tarde. Hoy, el cabello de Izuku era de un rojo brillante, a juego con sus ojos verdes. No podía cambiar tanto el color de sus ojos en la escuela ya que la gente sabía cuál había sido su color de ojos. Podía afirmar que estaba usando lentes de contacto, pero teñirse el cabello era una excusa más aceptable. Se volvió hacia Gatarui. El adolescente con forma de araña estaba flexionando sus músculos. Se había quitado su Gakuran exterior. Izuku se preguntó cómo creció con toda esa quitina, pero esa no era una pregunta que pudiera hacer hoy. Probablemente nunca, aunque había otros con peculiaridades similares a quienes podría hacerles esa pregunta. Había visto algunos de ellos cuando Hiran los trajo para practicar. Excepto que no se le permitió hablar con esos tipos. Un día encontraría a alguien. Respiró hondo mientras caminaba hacia adelante. Terminemos con esto, invitó Izuku a Gatarui.
Podría aceptar la peculiaridad de Gatarui y eso pondría fin a la pelea. Es lo que Gigantomachi esperaría que hiciera, pero Izuku tenía la sensación de que si lo hacía ambos se meterían en problemas. Noquear a alguien iba a atraer demasiada atención. Además Izuku quería saber si su entrenamiento estaba dando frutos. Nunca había vencido a Gigantomachia, pero estaba mejorando. Quería ver qué significaría eso contra alguien de su edad, y bueno, Gatarui tenía una constitución más pesada que él, pero era un peso pluma en comparación con Gigantomachia. Sí, te voy a sacar esa arrogancia a golpes, dijo el chico con forma de araña mientras adoptaba una postura de lucha. Izuku no hizo eso. El entrenamiento de Gigantomachia fue más duro y preparado. El enorme hombre le enseñó un estilo de lucha centrado en ganar. Gigantomachia le recordó que los vencedores escribieron la historia, aunque, en la sociedad, fueron los héroes. Le dijo a Izuku que si quería que la verdad saliera a la luz, tenía que ganar. Gatarui resopló ante su postura. Izuku simplemente ladeó la cabeza, dándole al otro chico una suave sonrisa. Primero intentaría luchar sin una peculiaridad, pero si fuera necesario, probablemente podría usar Kaeli Imperium sigilosamente. Era uno de los que le gustaba usar contra Gigantomachia. Sin embargo, solo para protegerse un poco, Izuku dejó caer escamas debajo de su uniforme. Gatarui no sería tan fuerte como Gigantomachia, pero tampoco tendría el control del hombre gigante, y aunque la regeneración lo sanaría, era mejor estar a salvo. El otro chico dio un paso adelante y agitó su mano derecha. Fue tan lento. Vio el golpe venir hacia él y se hizo a un lado. El chico con forma de araña retiró el puño y gruñó. Izuku continuó de pie y luego observó cómo Gatarui se movía nuevamente para lanzar otro golpe. Eran tan obvios. ¿Era esto lo que Gigantomachia quiso decir cuando dijo que no telegrafiara sus movimientos? Hizo que esquivar fuera fácil. Tendría que trabajar en eso por sí mismo. Esta vez, sin embargo, Izuku no solo evitó el golpe del otro chico. Él arrojó el suyo. Apuntó al plexo solar de Gatarui y, aunque el impacto fue sólido, se olvidó de la quitina. Izuku retrocedió cuando el otro chico se dio la vuelta. Sus ojos verdes se entrecerraron ligeramente. Su golpe no había lastimado a Gatarui de la manera que lo había hecho a él, pero no era algo que el chico con forma de araña pudiera ignorar. Inclinó la cabeza, esquivando otro golpe. ¿Qué parte del cuerpo de Gatarui estaba cubierta de quitina? ¿Y cómo iba a lograr que Gatarui aceptara que había ganado sin noquearlo o herirlo gravemente? Quizás debería haber pensado un poco más en esto. No, esta era la única manera de conseguir la paz del matón. Él entendió eso. Mientras Gatarui lo observaba, Izuku decidió hacer un movimiento. Avanzó y luego se dejó caer, sacando la pierna. Como era de esperar, el chico con forma de araña saltó hacia atrás. Izuku lo siguió, lanzando dos golpes. Apuntó más abajo, tratando de golpear la parte inferior del abdomen de Gatarui. Solo uno conectó pero Izuku sonrió mentalmente. La quitina estaba más blanda allí o no. Su oponente no estaba completamente cubierto. Izuku saltó hacia atrás cuando Gatarui lanzó un puñetazo hacia abajo. Eso fue interesante. Hubiera sido mejor darle una patada. ¿Había alguna razón por la que Gatarui no pudiera patearlo? Bueno, has estado practicando, murmuró Izuku, lo suficientemente alto como para que Kumou lo escuchara. Más que alguien que ha estado corriendo, respondió Gatarui. Izuku se habría reído de eso, excepto que el chico con forma de araña había cargado hacia él. Esta vez, fue más rápido e Izuku sintió el puño de Gatarui impactar en su costado, justo debajo de sus costillas. Sintió que se rompían varias escamas. Sabía que rompieron contra Gigantomachia, pero si rompieron contra Gatarui, entonces eran mucho más débiles de lo que pensaba. La capacidad de proyectar uno tenía usos, pero tendrían que ser más fuertes si fueran una capa protectora para él. Otro golpe le recordó a Izuku que tenía que prestar atención aquí. Ochako gritó e Izuku retrocedió. Estoy bien, le dijo, y respiró hondo. La regeneración ya se estaba ocupando de su daño, pero realmente no podía recibir mucho daño nuevamente.
Si lo hiciera, la gente podría notar que no estaba herido. Para derrotar a Gataru y que el otro chico admitiera la derrota, Izuku se dio cuenta de que tendría que tropezar y sujetarlo, o tal vez romper su quitina convencería a Gataru de que no valía la pena provocarlo. Pero eso también podría causarle problemas. Primero intentaría sujetarlo. O un tiro, se dio cuenta Izuku, cuando Gataru lanzó otro golpe que vio venir desde una milla de distancia. Se movió sin pensar, agarrando el brazo de Kumou y girándolo ligeramente para aprovechar al chico gigante. No fue el lanzamiento más increíble del mundo. Aunque Gataru había puesto toda su fuerza detrás del golpe, todavía estaba demasiado débil para ser considerado fuerte, por lo que fue más un fracaso que un giro. Todavía puso a Kumou inesperadamente de lado a los pies de Izuku. En este punto, Gigantomachia le diría a Izuku que pateara o pisoteara. Si aplicara solo la presión correcta al costado de la rótula de Kumou, el niño quedaría discapacitado. Incluso con la quitina, si pisoteaba el pecho de Gataru, estaba bastante seguro de que podría romper algunas costillas, incluso sin usar su don de fuerza. El enorme hombre no creía en dejar que sus oponentes se recuperaran. Izuku sabía que no podía hacer eso ahora. En cambio, dio un paso atrás mientras el chico se ponía de pie. Era difícil leer la expresión de Kumou. La quitina no ayudó, pero Izuku pensó que estaba sorprendido. Sabía que los espectadores lo eran. Itoshi había dicho un wow, pero casi todos los demás parecían atónitos. Ochako todavía parecía preocupado. El lanzamiento enfureció a Gataru. Si bien Izuku no pudo leer su expresión, pudo leer la ira y el otro chico corrió hacia él. Esta vez, el golpe fue aún más telegrafiado, y con la velocidad extra que tenía Kumou, el lanzamiento fue mucho más espectacular. Kumou cayó correctamente sobre su espalda. Izuku no retrocedió esta vez. En cambio, plantó un pie con zapatillas directamente sobre el pecho de Kumou y presionó ligeramente. No fue suficiente para romper la quitina o romper una costilla, pero fue suficiente para que el chico con forma de araña supiera que no se iba a levantar. Gataru agarró su pierna y trató de empujarlo. Izuku aumentó ligeramente la presión hacia abajo y levantó una ceja mientras miraba a Kumou. «Ríndete», instruyó. Eso resultó en que Kumou intentara alejarlo aún más. Izuku suspiró. «Soy más fuerte de lo que parezco», comentó. Incluso sin una peculiaridad de fuerza, Gigantomachia se había asegurado de seguir trabajando en fuerza física no mejorada. Gataru volvió a intentarlo, con el mismo efecto, es decir, nada. «Ríndete», ordenó Izuku esta vez. Los ojos de Kumou estaban enojados. Los 8. Eran ojos compuestos, y aunque Gataru no podía moverlos de la misma manera que Izuku podía mover los suyos, aún podía ver el odio en la expresión de Gataru. No hubo respuesta de Kumou, por lo que Izuku presionó con más fuerza. Eso provocó un crujido de quitina. Todos escucharon y hubo gritos ahogados por parte de los espectadores. «Cede», ordenó Izuku por segunda vez. Era más contundente ahora. «¿O qué?». Kumou escupió, tratando de salvar algo. Es molesto recuperarse de los huesos rotos, especialmente las costillas. ¿Cuánto tiempo tarda la quitina en recuperarse?, preguntó Izuku con una sonrisa. El otro chico le gruñó, lo cual fue bastante impresionante dada la forma en que tenía la boca dispuesta. Izuku puso un poco más de fuerza en su pierna. Si ponía mucho más, estaba seguro de que rompería algo en Gataru. «Me rindo», dijo suavemente el chico con forma de araña. «Bien», dijo Izuku, dando un paso atrás. Le ofreció la mano a Gataru. El chico no tenía posibilidades de ganar, pero no lo sabía, e Izuku agradeció la oportunidad de confirmar que había mejorado. Las lecciones de Gigantomachia fueron buenas. Kumou no lo aceptó. En cambio, se dio la vuelta y se levantó. TSH, medio escupió, pero sabía que no debía ser más agresivo que eso. «Me tengo que ir», dijo Izuku, mirando la hora, «pero quiero agradecerte. Ahora entiendo lo que mi maestro quiere decir cuando dice que estoy telegrafiando mis movimientos. Voy a tener que trabajar en eso». Él dijo.
Sin que Izuku lo supiera, el maestro de Gatarui también lo había estado reprendiendo por ese tema exacto y cualquier ligero sentimiento de camaradería de batalla que el peculiar niño araña había estado sintiendo se evaporó en ese instante. Gatarui se giró, gruñendo de nuevo, pero Izuku ya se había dado la vuelta, regresando con Ochako y Toshi. ¿Realmente has estado practicando? Y Toshi observó. Izuku sonrió. Sí. Ochako le devolvió su bolso y luego miró a su alrededor como si notara quién estaba presente. Era evidente que el grupo debería haber llamado la atención del profesor. No habían pasado mucho tiempo desde que sonó la campana final. ¿Estás seguro de que todo estará bien?, preguntó nerviosamente. Sí, dijo Izuku. No nos molestará por un tiempo, añadió. No, Ochako negó con la cabeza. Me refiero a los profesores. Ah, asintió Izuku. El último año se había dado cuenta de que la autoridad oficial no valía tanto. Siempre hubo excepciones. Sucedió en la escuela y sucedió en los negocios. Sucedió en las jornadas de uso peculiar que organizaban las prefecturas. Lo había hablado con su padre. Aunque nadie estaba destinado a usar su peculiaridad sin una licencia, y generalmente una licencia de héroe, era naturaleza humana querer usar cada parte de sí mismo. Y de todos modos la gente usaba mucho sus peculiaridades. Aquellos que tenían peculiaridades menores los usaban en sus hogares, donde no los atraparían. Aquellos con peculiaridades más llamativas y prominentes pasaron a los días de uso de peculiaridades. O simplemente fueron a un parque vacío y practicaron. Mientras nadie resultara herido ni ninguna propiedad sufriera daños, la gente tendía a mirar hacia otro lado, especialmente si no había ningún héroe presente. Y cuanto más joven eras, más fácil era reírte del uso de peculiaridades. Nadie resultó herido, así que todo estará bien, dijo. ¿Cómo lo sabes?, presionó Ochako. Nadie resultó herido, repitió Izuku. Si hubiera lastimado a Gatarui, entonces estaba seguro de que los maestros habrían intervenido. Estaba seguro de que habían notado la reunión. Pero como no había lastimado a Kumou, a pesar de que había arrojado al otro chico 2 veces, no haría nada. Aunque sabía que su padre diría que habían hecho apuestas y que ahora estaban intercambiando las ganancias. De verdad, Ochako, eso es lo único que importa. Ella le dirigió una mirada extraña. Dijo sin palabras que confiaba en él, pero no le gustó. Ella le había dado esa mirada sobre la información que él le había proporcionado sobre los héroes. Izuku sonrió. Te prometo que todo estará bien, le aseguró. Está bien, pequeño dragón, dijo finalmente. No quería hacer esto, pero no quiero que nos moleste cada 2 días, explicó Izuku. Sí, él no va a hacer eso, se rió Itoshi. De todos modos, ¿no vas a llegar tarde?, preguntó, cambiando de tema. Eso hizo que Izuku sacara su teléfono y mirara la hora. Él palideció. ¿Sí?, dio la respuesta de una sola palabra. Pensó que sería más rápido que esto. Ochako y Toshi se rieron y cualquier tensión se disipó. Hoy, ambos sacaron sus colgantes y los levantaron. Izuku sacó el suyo y los 3 se tocaron. Y entonces Izuku se fue. Llegaba tarde, pero cuando salió corriendo de las puertas de la escuela hacia el área comercial donde estaba la oficina, sonrió. Le debía un abrazo a Gigantomachia. Pensó que el hombretón lo agradecería, y era lo mínimo que podía hacer por su maestro.